Saludos mi gente y bienvenidos a OTN Reviews. Gracias por estar aquí una vez más y si es tu primera vez te agradeceré que le des like y compartas el video. Hoy estaremos hablando del router Asus 3000 y del S21, cómo juntos es tremenda solución. Si eres de las personas que a veces se le va la luz o necesitas un resuelve o simplemente quieres utilizar tu celular para hacer mucho más extensa la cobertura, esta opción que te daré te va a solucionar el problema. Estaremos utilizando el S21 y lo estaremos conectando en el área de USB de la parte posterior del router. De esta forma estaremos exponenciando la cobertura. Aparte de que si tienes cámaras, etcétera, esto va a mantener la configuración actual y solamente estará sustituyendo la fuente de internet conectándola por este USB. Así que vamos a comenzar. Estamos utilizando aquí el S21, como ves en el video, con este router Asus 3000. Aquí lo que vamos a utilizar es un cable USB y en esta opción estoy utilizando un convertidor para poder utilizar el USB-A que trae el router y el USB-C. Así que mira el cable por aquí, vamos a comenzar para que veas cómo hacemos el proceso. Aquí tenemos el S21, el router. Vamos a proceder a coger el router, lo prendemos. Conectamos el cable en la parte, ¿verdad? USB-A. Aquí, como les dije, tengo el convertidor. Y ponemos entonces la otra parte, que es el USB-C. La ponemos en el S21. Una vez conectado, ella comúnmente nos va a decir que está cargando. Nos da el mensaje de como si estuviera cargando. Pero vamos a la parte de arriba y vamos a seleccionar, en vez de USB File Transfer, muchas veces también nos sale esta opción, depende de cómo lo tengas configurada. Vamos a seleccionar la área de USB Tethering. Aquí esperamos que se conecte y vamos entonces a proceder a ver el router. El router se va a mantener con la bombillita roja mientras reconoce el celular o la conexión, debo decir. Ya dejó de parpadear la bombillita o la luz roja. Miramos el celular que todo esté bien. Esta es la opción de USB Tethering. Y ahora procedemos a verificar en la computadora si ya está funcionando. Siempre utilizo esta aplicación de Speed Test para verificar si la conexión está óptima. Aquí verificamos y vemos que la velocidad está excelente. Obviamente esta velocidad va a variar, depende de tu cobertura. En mi caso, esta es la misma velocidad que me ofrece el celular cuando lo conecto directamente a la computadora. Está muy bien. Aquí les voy a enseñar, luego de que termine esta velocidad, que algunos routers esta opción hay que programarla y hay que entrar con el número que te da en las instrucciones. Comúnmente es el 192.68.1.1, eso puede variar. Y ahí, si no me está funcionando, puedo verificar que esté la opción de configurar en el área de USB Application en este caso. Aquí entro al área que dice 3G, 4G y veo si está prendido y las opciones que me da. Aquí voy a poner Android Phone y si no funcionó, al momento de darle Save me va a reconfigurar el router y va a funcionar. Bueno, esto sería todo por el momento. Alguna duda, pregunta, comentario, me lo deja en la parte inferior de la descripción y te lo voy a estar contestando lo antes posible. Bueno, mi gente, gracias por haber visto este video. Mi nombre es Onyx para OTN Reviews. Chaito pues. Bye.